Gran jurista argentino, reconocido docente, director de carrera de posgrado de la UBA, expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, estuvo disertando en el seminario de federalismo fiscal que se desarrolló aquí en Santa Fe por primera vez, ¿no? Sí, que termina hoy. Que termina hoy. Sí. O sea, un tema clave, el federalismo fiscal. Federalismo fiscal. ¿Se puede hablar de federalismo fiscal en los momentos en que las provincias están mendigando lo que le corresponde? Bueno, lo que yo comentaba ayer Ajá. es que lamentablemente nosotros tomamos el modelo de Estados Unidos en cuanto a presidencialismo y federalismo, pero con un volumen muy atenuado, si se puede decir así. En realidad el federalismo en la Argentina, prácticamente en el transcurso de toda nuestra historia institucional, ha sido un indicador formal, pero en la práctica ha habido un centralismo enorme, lo que yo llamo el federalismo de imposición. Es decir, cuando la parte más fuerte, el centro, domina a la parte más débil, que son precisamente las provincias y municipios. Curiosamente, dentro de las provincias pasa algo parecido en relación a los municipios. Sí. Es decir, la enfermedad centralista es un denominador común. Y también el modelo presidencialista es sumamente centralista, porque vemos que generalmente se da lo que Guillermo O'Donnell denominaba democracia delegativa, es decir, poco a poco el Ejecutivo es un primus inter pares que va carcomiendo a los otros poderes y prácticamente quedan también como meramente formales. Daniel, fue un error histórico en 1860 haber incorporado provincia de Buenos Aires y capital federal como capital del país. Probable. Es probable. Es uno de los errores sí. históricos de la Argentina, 1860. Sí, porque se Pero centralizó también enormemente. Se le dio a lo más fuerte todo el poder. Ahora, ¿no es peor haber hecho la reforma del 94 eliminando el colegio electoral? Bueno, ese es otro tema muy discutible, sin duda. Porque, digamos, Guillermo tiene razón, ¿no? Pero después, si había algún peso que tenían las provincias, era tener electores y definir quién era el presidente, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que podía llevar a lo que también pasa en Estados Unidos, que siguen teniéndolo, que el menos votado gane. Sí, porque se Y lleva eso todo el para Estado. gobernar, claro. Claro. Sí. El primero pasa al poste, como llaman ellos. First past the post. Y ven qué hubiera pasado en la Argentina que un presidente que no hubiera ganado la elección popular hubiera sido presidente. Y yo creo que le hubiera sido muy difícil gobernar. Una gobernabilidad muy débil, me parece a mí. Daniel, de aprobarse la ley Bases, ¿qué escenario ves? Es decir, una mayor concentración del poder central. Digo porque los gobernadores se están en cierta forma apoyando en términos generales, pero también hay algunos sesgos de suma de poder público también bastante discutibles, ¿o no? Sin duda, en la tentación de las delegaciones legislativas que llevan a la suma del poder público, claro que sí. Primero, ustedes recordarán que había una delegación en la ley de base, que era 2 años y 2 años, o sea, por 4 años el presidente iba a ser absolutamente la suma del poder público, violando claramente artículos expresos de la Constitución y la cláusula de defensa de la democracia en particular. Yo creo que para el presidente el federalismo no existe. No existe. No lo vive, ni lo siente, ni para nada. Pasa que una persona, yo no sé si conoce el país. Porque realmente la mayoría de nuestros presidentes caminó el país por campaña, después, bueno, se olvidaba. Pero digamos, acá tenemos un caso muy peculiar. Muy peculiar. Alguien que no salió, no sé si salió muchas veces del AMBA, digamos. Sí. Por su propia. Le gusta ir al exterior. Le gusta, ha ido más al exterior que al interior en estos 6 meses de mandato. ¿Cómo? ¿Pero qué te Entonces, parece? ¿cómo se explica, Daniel, digamos, este fenómeno como emergente y también, bueno, ganando en prácticamente todo el país, ¿no? Es decir, ¿cómo se explica esto? Bueno, yo creo que hubo un hartazgo de lo que existía antes. Hartazgo. Porque es lo que pasa en gran parte del mundo hoy, ¿eh? El debilitamiento de la democracia es notable. La gente vota la antipolítica creyendo que eso no es política, ¿no? Es decir, y además había Massa fue un presidente pésimo, en fin, ministro de Economía, pero era como presidente. La troika con Fernández y Cristina ya era un desgaste total de lo que fue el kirchnerismo y evidentemente se votó en contra, ¿no? Se votó en contra porque eso no podía Ahora, ¿se ganar. puede generalizar la casta? No.
Yo creo que también se usó. Que si no sos libertario sos casta, es decir, ¿se puede generalizar en esos términos? Es otro sonsonete que se utilizó la casta y otra cantidad de tela antipolítica, muy hábilmente, creo que Milei es un muy buen comunicador, para precisamente mostrarse diferente a aquello que es lo malo. Que fíjate que está pasando con casi todos los movimientos o gobiernos de extrema derecha que hay en el mundo, que tienen ese modelo. Putin también es ese modelo. Claro, la insatisfacción de la gente. Trump, claro, la insatisfacción total, que la democracia, con el Estado de Derecho, ve que no le satisface sus necesidades. Además, la corrupción y la impunidad campea, porque queda también eso. Entonces se ve como democracia lo que no es democracia. ¿Se puede decir que el kirchnerismo fue democracia? De ninguna manera. Adolecía de estos mismos vicios. Lo notable es que en lo que supuestamente iba a ser lo completamente diferente se está repitiendo lo mismo y con personajes parecidos, ¿no? Es muy curioso. Sí. Y lo poco personal, digo porque lo hablábamos muy temprano con Guillermo, lo que se nota además es la poca capacidad de administrar que tiene el Estado, ¿no es cierto? Lo de la energía y lo de los alimentos, porque es la falta de funcionarios. Pero además, claro, el propio jefe de gabinete saliente dice que hay 1.800 funcionarios de la administración anterior. Él mismo lo dice. Lo dicen ellos mismos, digamos. Sí. Una cosa insólita, ¿no? Insólita. ¿Le gusta el hijo para la corte? Me parece espantoso. Lo he dicho en todos los términos. Si hay alguien que es sinónimo de juez corrupto, es el hijo. Lo peor de Comodoro Pi. Como una repetición de alguna manera de lo que fue Ollarvide, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Bueno, un Ollarvide diferente, porque Ollarvide tenía ribetes muy particulares, con el brillante, más folclórico, pero tan peligroso y tan nefasto. Y podemos ver la cantidad de asuntos que él tapó, la relación con Infran, en fin. Es trágico que él llegue a la corte y pareciera que va a llegar. Ahora, es sintomático cómo el gobierno, cuando teóricamente debía postular a una mujer, postula a un hombre, y además, bueno, tomando lo que usted dice, el Comodoro Pi, ni más ni menos, que creo que es el lugar más emblemático donde la gente, o el ciudadano, digo, identifica asocia como la peor justicia. La justicia corrupta, que es penal, es la que más se ve, sin lugar a dudas. Además no se equivoca, salvo honrosas excepciones, es así. Y ahí salieron todos a apoyarlo, no por casualidad, ¿no? En bandada. Digo porque además es un juez para muchos años, porque es joven. Sí, no olvidemos que es ad vitam y hasta los 75 que tendría que renovar. Sí, es un hombre de 50 y pocos, ¿no? Sí, menos de 60 años, un juez para 20 años en la corte. Sí, no, es muchísimo, realmente es muchísimo. La inamovilidad, eso es lo que hay que tener en cuenta. No es como un diputado o un senador que se elige, o el presidente mismo. Esto es ad vitam, como decimos con los latinajos de abogados. Las provincias nos sentimos relegadas. Digo las provincias porque uno vive en el interior. Tienes razón. Sobre todo digo por el seminario de federalismo fiscal, donde se discute cómo se reparte la plata o cómo debería repartirse la plata. Digamos, un problema que Guillermo marca en 1860, el 94, digamos. El 94 de proponer una ley de coparticipación, nueva ley de coparticipación por unanimidad en un país sumamente agrietado es imposible. Es imposible y además no se cumplió con el plazo que se había establecido, que tendría que haber sido diciembre del 98 como máximo para que se aprobara. Nunca se presentó ni siquiera un proyecto. Pero en ese inciso segundo del artículo 75, donde aparece la ley de coparticipación de un federalismo concertado, cosa con lo que coincidimos, hay una serie de directivas de cómo debe coparticiparse el dinero, que eso rige. Sin embargo, se hace exactamente lo contrario. O sea, se ha vuelto un centralismo en lo fiscal total. Claro, que además con recursos que chupa cada vez más la nación, fundamentalmente retenciones o impuestos nuevos que se crea que no se coparticipan. Impuestos a combustible y demás. Sí, el IVA. Estos son los temas que duelen, ¿no? Acá estamos discutiendo si el boleto va a 1.000 o a 9.80, cuando ustedes en Buenos Aires viajan mucho más barato. Más barato, eso es una cosa. O convienen a los colectivos ir vacíos. Increíble, pero siempre ha sido así. Habla de realmente la cabeza de Goliat, ¿no? Martínez Estrada,
está un más boleto en vigente Buenos que Aires, nunca. 270 pesos, a casi 1.000 pesos se va, Sí, sí. se va a ir a casi 1.000 pesos. Acá como en todas las ciudades del Y para quienes tienen mucho más capacidad económica. Bueno, lo mismo pasa con la energía eléctrica. Sí, se repite para todas las tarifas. Con el gas creo que también. Ahora, ¿cuál es la salida política, económica? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que piensa un hombre del derecho? Bueno, yo No siempre tanta- pienso que es un nuevo pacto institucional, ¿no? Que modifique absolutamente todos estos vicios, esa absoluta falta de compatibilidad entre lo que es la constitución formal, lo que Sieyès decía la hoja de papel, y lo que es la constitución sociológica, como decía Vidal Campos, que es lo que pasa en los hechos. Y bueno, lo que pasa en los hechos no tiene nada que ver con lo que la Constitución dice, o por lo menos tiene muy poco que ver. Y este pacto... El pataleo solo no sirve. No, no. Porque Pataleo no, pero bueno, hay que ver cómo uno vota y hay que manifestarse. ¿Y cómo Cuando se han hecho los banderazos, han sido muy eficaces, separaron muchas cosas. sí, ¿Usted una cree? reacción también en la marcha universitaria, también hubo También. una reacción. Bueno, Sí. empezó por la UBA, como todo centralismo, Sí, empezó sí, por sí. Con la por más su importante. universidad, pero relegando la cuestión presupuestaria a 60 universidades del país, por ejemplo. Sí, terrible. Una cantidad de organismos, de la cultura, de la protección ambiental, parques nacionales, la han desguazado. Y han puesto como presidente por primera vez desde Ameghino a una persona que no tiene nada que ver con la administración de parques ni con el ambientalismo. No me acuerdo el nombre. habla de la necesidad de un pacto institucional. ¿Sí? El llamado que hizo el 1 de marzo el presidente, que no se cumplió el 25 de mayo, y que ahora dice que lo va a hacer En junio, parece. Sí, ¿usted lo cree posible en las circunstancias actuales? ¿Hay dirigentes capaces de firmar un pacto institucional? Habría que preguntarles a ellos. Yo lo veo difícil porque es un país tan agrietado. Además de la grieta se saca ventajas. El oponerse y el demonio del otro lado, yo soy el bueno, es más viejo que el mundo, además. Maquiavelo. Ya el príncipe se lo decía. Y Daniel, ¿y qué escenario ves si no se aprueba la ley base y no pasa el DNU? ¿Qué escenario estás viendo? Bueno, veo un escenario de muy difícil gobernabilidad. De gobernabilidad. Y de difícil gobernabilidad. Quedaría muy deslegitimado un gobierno que no logra. Es cierto que es muy minoritario en las dos cámaras, pero que no logra pasar los instrumentos más importantes para gobernar. Yo no creo que ocurra. Me parece que la ley base está ya prácticamente cocinada con todo lo que se modificó, porque quedó... Sí, sí. Le sacaron ingredientes. Sí, le sacaron De ingredientes 600 pasaron a fundamentales, sí. Pero lo trágico es que todo esto está llevando a que el ajuste, sobre todo lo están pagando los pobres jubilados, que no tienen capacidad de pataleo. Es cierto que siempre estuvieron relegados, pero nunca tanto como ahora. Le dicen en dólares, pero ¿qué importancia tiene si hay inflación en dólares? Y los asalariados. ¿De qué casta me hablan cuando los senadores los legisladores aumentan de manera obscena sus salarios, sus dietas? Sí. Me pregunta un profesional si no sería mejor que el régimen impositivo, las provincias se hagan responsables, recauden por su cuenta y giren a la nación, al revés. Un régimen. Claro, sí, pero es un régimen casi confederal, ¿no? Pero evidentemente es devolverles las fuentes impositivas que la Constitución en 1853-60 le reconocía. Se las han chupado, la unificación de impuestos. Y no ha cambiado en tantos años, en más de un siglo, lamentablemente. Daniel, muchas gracias por la visita, muy amable. Gracias a ustedes, un gusto de haberme reencontrado contigo, Guillermo. También. Tantos también. años que nos conocemos. Sí. Bueno, Daniel Sapsay, reconocido jurista a nivel nacional e internacional, ha participado aquí del Seminario de Federalismo Fiscal. No sé si es una frase contradictoria, ¿no? Sí, Federalismo Pero Fiscal. lleva varios años, ya varias En Argentina reuniones de parece federalismo contradictorio. fiscal. Sí, cómo no. Sí, y ahora tenemos otra mesa. Sí, y bueno, fue Justamente, presidente de la Asociación de Especialistas en Derecho Constitucional de la República Argentina. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Muchas Bien, gracias estamos a en el corte de las 1:30.